Muy buenas tardes a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a esta sala de café. Este es un espacio construido desde Metix, realizado y traído a ustedes gracias a el NIDES. Quisiera darles la bienvenida y agradecerles primero por participar de este espacio. La idea es que nosotros compartamos algunas pautas, algunas experiencias, algunas guías que nos permitan trabajar mejor nuestras experiencias con virtualidad de cara al segundo semestre y sobre todo en un área con las especificidades, las necesidades y las características como lo son las ciencias de la salud. Mi nombre es José Elizondo, yo soy asesor docente de la unidad Metix. Estamos para servirles y nuevamente darles la bienvenida a esta actividad y esperamos realmente que sea muy provechosa. Gracias por venir a tomarse un café con nosotros. Le doy el pase a mi compañera Arlene Solano del NIDES. Buenas tardes, mi nombre es Arlene Solano, yo soy la coordinadora del NIDES y desde el NIDES es un departamento que se encarga de dar asesoría a los docentes del área de salud de la Facultad de Medicina en todos estos aspectos de virtualidad y de incorporación de las TIC en sus prácticas docentes. Ya tenemos como varios años dando este tipo de ayuda y de soporte y de asesoría. Para el día de hoy quisimos invitar a 3 de nuestras docentes de nuestras áreas. La Facultad de Medicina está integrada por la Escuela de Enfermería, la Escuela de Medicina, la Escuela de Nutrición, la de Salud Pública y la de Tecnologías en Salud. De esas 5 unidades académicas vamos a tener la presencia de la máster Jessica Miranda de la Escuela de Enfermería, la doctora Jessica González de la Escuela de Medicina y la doctora Gabriela Sofeifa de la Escuela de Medicina, que nos van a contar un poco de su experiencia en esta virtualidad en el campo de la salud. Vamos a iniciar con la máster Jessica Miranda de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias, Arlene. Voy a compartir la pantalla. A todos, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar. Yo quiero primero que todo agradecerles esta invitación. Para mí es un placer estar aquí y un honor hacerles la presentación de lo que fue la experiencia de nosotros en la Escuela de Enfermería, específicamente en este módulo. Bueno, yo les vengo a hablar un poquito de el módulo 6, que se llama Intervención de Enfermería con la Adultez Mayor, que en coherencia con el plan de estudios está organizado por las etapas de la vida y se ubica entonces en el último año de la carrera. Específicamente en quinto año, el primer semestre de este año. Como ustedes saben, la población adulta mayor ha ido en aumento en los últimos 50 años. Esto debido a la disminución de la tasa de fecundidad y la disminución de la mortalidad. Así es que en números, para el 2045, se espera que la tasa de mayores de 65 años va a ser igual a la tasa de menores de 15 años. Para el 2030, imagínense que el 13% de la población costarricense va a ser adulta mayor y para el 2045 dicen que ya vamos a ser 1 millón de adultos mayores. Por eso es la importancia de esta materia que nosotros, este curso que nosotros damos. Les voy a contar un poquito cómo estaba contemplado, ¿verdad? Antes de toda esta pandemia, nosotros los martes hacemos el análisis y discusión y presentación de temas relacionados con todo lo que es las personas adultas mayores. Aquí tocamos temas de geriatría. Ustedes saben que la geriatría es la que se ocupa en la prevención y asistencia de la enfermedad, toda relacionada con la persona adulta mayor. Con la gerontología, que se centra en estudiar cómo envejecemos, ¿verdad? Todas esas necesidades que tenemos desde lo social, lo psicológico, lo económico, género, cultura, ya que todos envejecemos de forma diferente. Los días miércoles, jueves y viernes eran prácticas y como ustedes pueden verlo ahí, teníamos prácticas en hogares de larga estancia y centros diurnos donde damos cuidados de enfermería
y tenemos actividades para promover el envejecimiento activo y exitoso. Ahí tenemos en uno de estos hogares de larga estancia una articulación con una red de cuidado, que es con la que practicamos la visita domiciliar, donde un docente sale con grupos de estudiantes y hace análisis de lo social, económico y familiar de esa persona que visita. También vamos a albergues con personas adultas mayores, uno ubicado en el centro de San José, que atiende personas en situación de calle, y otro en Tirraces, que es el albergue de rehabilitación de alcohólico indigente, así se llama. En lo que es en el Sistema Nacional de Salud, vamos a hospitales nacionales y regionales, y por supuesto rotamos, pero el Hospital Nacional Especializado, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que es el hospital escuela en este tema, y por supuesto es el rector en todo lo que tiene que ver el adulto mayor. Y también hacen una rotación por simulación, el Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería. Para este año teníamos 44 estudiantes matriculados de último año. Somos 15 docentes de la Escuela de Enfermería. Contamos con 2 docentes también, un enfermero y una enfermera que trabajan en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Un profesor de la Facultad de Farmacia y un profesor que abarca también la parte de nutrición. Bueno, ustedes se recuerdan que desde el año pasado, como en diciembre, empezamos a ver qué era lo que estaba sucediendo en China con lo de la pandemia y la enfermedad. Vimos como en enero y febrero se fue corriendo ya toda Europa y cómo se iba complicando todo eso, y venía la duda, bueno, ¿cuándo nos llegará a nosotros el primer caso? Pues bueno, el primer caso, recuerdan que fue un caso importado el 6 de marzo, entonces ahí ya se terminaron de encender todas las alertas a nivel nacional, y nosotros en la Escuela de Enfermería la gran pregunta era, ¿y ahora qué va a pasar con nuestras prácticas sobre todo? E imagínense que nosotros con la población de adulto mayor, que es la población que estuvo más en riesgo, o que la que todavía está más en riesgo y hay que cuidar más, entonces todavía estábamos como diciendo, ¿y ahora qué? Más encima el 10 de marzo, bueno, de ahí el CENDEIS, que es el Centro de Desarrollo Estratégico de Información y Seguridad Social, cierra todos los campos clínicos en los hospitales, o sea, la práctica nuestra ya no iba a ser. Y aparece, bueno, de los lineamientos del Ministerio de Salud, donde pone casi en aislamiento a la persona adulta mayor, y todos los centros diurnos y hogares de larga estancia inmediatamente cierran la entrada a personas ajenas a los lugares. El 11 de marzo, bueno, de la universidad también nos invita a hacer trabajo remoto y a trabajar todo a través de la plataforma de mediación virtual. Para el 18 de marzo supuestamente nosotros teníamos que empezar, pero de ahí estábamos en todas estas, entonces bueno, de ahí se fue una respuesta inmediata. Buscamos todo tipo de capacitaciones, muchos empezar a conocer qué era Zoom, qué era virtualidad, qué era Metix, qué era, o sea, todo mediación, o sea, era para muchos empezar de cero, otros ya tenían un poquito de experiencia. Participamos en capacitaciones que dio la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Aprovechamos, hicimos este curso de aprovechamiento del uso del aula virtual de la Facultad de Medicina y del MIDES. Ahí yo como coordinadora hice una invitación a todos los docentes, ¿verdad?, que tenían que participar en este curso. Y también por su parte los docentes a modo nacional o internacional buscaron también otros cursos para capacitarse, y también lógicamente nos apoyamos en los manuales y tutoriales que tenía Metis. Todo eso en esas 3 famosas semanas, mientras tanto virtualizando el módulo, haciéndole cambios en el programa, en el cronograma, ¿verdad? Porque teníamos que darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegó el 14 de abril, que era cuando teníamos que empezar. Bueno, ¿qué fue la propuesta que nosotros hicimos? Bueno, había que hacerle una intervención real con la persona adulta mayor. En todos los temas nos apoyamos con videos, ¿verdad?, esas ayudas de videos que encontrábamos, las presentaciones que hacían todos los docentes, y entonces pensamos, bueno, en el estudio de casos. Se les explicó a los estudiantes
cuáles eran las pautas para la elaboración del estudio de caso. Y ellos lo que hicieron fue una intervención con una persona adulta mayor cercana a ellos. Podía ser un familiar, un vecino. Hubo un caso de unos estudiantes que ellos tenían una persona, que ellos trabajaban con esa persona dándole cuidado de enfermería, entonces la abordaron todo lógicamente con consentimiento informado de la persona y de la familia, y con decirle que tuvimos estudios de caso a nivel nacional, cerca, un poquito más lejos y hasta fuera del país. También se intervinieron personas. Trabajamos con el proceso de enfermería, que es el método científico de la práctica nuestra, que permite prestar todo tipo de cuidados de enfermería en forma individualizada, centrándose en las necesidades de las personas, familias y comunidades, recordando que la enfermería como disciplina se centra en la respuesta humana. Teníamos integraciones, ¿verdad? Y las integraciones teníamos que hacer la de la visita domiciliar, una profesora que tenía que lograr llevar a cabo la visita domiciliar a través de ahora de mediación. Otra integración es el fenómeno de las drogas con el modelo de reducción de daños también, que también tenía, que esto aborda todo lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, con el profesor de farmacología haciendo todo el análisis de los medicamentos utilizados por la persona adulta mayor, y la parte con el profesor de nutrición, todo el aspecto relevante, ¿verdad? Que ustedes saben en la nutrición del adulto mayor. Entonces era un equipo multidisciplinario que tenía que trabajar. También hicimos 3 estudios de caso, que como ustedes lo ven aquí a la parte derecha, con la herramienta que se llama NN Consult, que esta es una herramienta que nos sirve de consulta del lenguaje estandarizado para los diagnósticos de enfermería que trabajamos nosotros. Hicimos 3 estudios de caso, uno centrado en la persona de situación de calle, el otro con una persona adulta mayor hospitalizada con COVID-19 y otro con una visita domiciliar. Todos eran casos que de verdad se estaban, que ellos tenían que abordar, digamos, si nosotros hubiéramos. Y el del COVID era de un paciente que estaba ingresado en un hospital, un adulto mayor. Todas estas, bueno, ¿cómo fuimos evaluando todas estas actividades? De muchas formas. Nosotros utilizamos foros de diferentes formas, teníamos tareas, hicimos crucigramas, ahorcados, hicimos muchas rúbricas, cuestionarios, quizzes, teníamos un manual de glosiario y la wiki también, ¿verdad? Tratamos de usar todas las herramientas que utilizamos y todas estas actividades se fueron reflejando automáticamente en el libro de calificaciones. Entonces ahí llevábamos todas las actividades y de una vez todas las notas. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de todas esas estudios de caso. Aquí vemos la estudiante, ¿verdad?, haciendo la intervención. Arriba se ven los compañeros con el adulto mayor. Aquí la revisión también a través de la plataforma Zoom, explicándole qué eran los medicamentos que tenía. Y aquí un grupo de estudiantes le hizo un diario personal a esta adulta mayor, que ellos nos dieron el permiso de poner las fotos, donde, digamos, aquí abarca toda la parte, digamos, de alimentación. Y ahí ustedes pueden ver toda esta integración que hicimos con los otros docentes. Aquí, por ejemplo, tuvimos una invitada que es una abogada, que es la que nos ayuda con todos los temas, digamos, legales, ¿verdad?, en el tema de adultez mayor, que son muy delicados. Y entonces les dijimos a los estudiantes para evaluar ese tema que hicieran infografías para que se las dieran a sus personas o se las hicieran llegar a sus personas que trabajaron en el estudio de casos sobre qué era la ley integral para la persona adulta mayor. Esto, por ejemplo, fue evaluado como una rúbrica. Después también aquí, como pueden ver, también tenemos otras intervenciones. Aquí, bueno, esta fue la parte nutricional y aquí ustedes pueden ver al adulto mayor con la estudiante que era familiar y los otros estudiantes y el profesor de ese grupo. Aquí también pueden ver ustedes, ¿verdad?, cómo están haciendo la intervención y el adulto mayor también tomando parte activa.
en todas digamos, en estas actividades. Aquí, bueno, la parte de simulación clínica, como les decía, ellos también abarcaron todo, bueno, los contenidos grandes que teníamos, se fue una prueba escrita, los cuidados de enfermería para la persona adulta mayor con delirio y demencia. También se trabaja con la colocación de una sonda nasogástrica especial, que es de poliuretano, que tiene una guía metálica, que es la que se usa en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, bueno, y en otros hospitales, que es la más recomendada para alimentación en la persona adulta mayor. Y también se hizo una visita de seguimiento que se le llamó televisita con paciente estandarizado, como se trabaja ahí en simulación clínica. Como ustedes ven, ahí en simulación clínica tenían actividades asincrónicas, donde ellos tenían que los compañeros de simulación prepararon todo, digamos, videos, tenían también material complementario y todo sobre este tema, igual sobre la sonda nasogástrica, todo lo que ellos tenían, protocolos, todo que tenían que ir viendo y analizando. Trabajamos, como ven aquí, con los protocolos del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que son con los que hubiéramos trabajado, y también para la visita de seguimiento tenían que tener esta guía de trabajo, ¿verdad? Que tenían que prepararla para cuando ya hacían ellos la visita. Con las actividades sincrónicas, en este caso, también tuvieron, bueno, una prueba escrita, tuvieron una prueba corta, y también en estas sesiones Zoom fue cuando analizaron, digamos, todos esos temas anteriores e hicieron la visita, digamos, domiciliar con un paciente estandarizado donde ellos tenían que, se llamaba de seguimiento porque era un adulto mayor que había sufrido una caída y ellos llegaban representando al centro de salud. Entonces, como ven, se hizo mucho. Bueno, todas las actividades nuestras en este módulo, nosotros les pedimos a los docentes que tenían que seguir, digamos, la actividad, este esquema. Esta, por ejemplo, es de una infografía sobre el Ministerio de Salud y la persona adulta mayor, que también un colega del Ministerio de Salud les dijo la importancia del Ministerio de Salud como ente rector, ¿verdad? Vela por todo lo que son los temas de adultez mayor. Entonces, todas nuestras actividades tenían un objetivo muy claro que tenía que estar descrito, la descripción de la actividad, los materiales que se iban a utilizar, las normas de participación y la evaluación. Aquí, por ejemplo, dice, ¿verdad?, que va a ser evaluada con una rúbrica, el 2%, y son rúbricas que lógicamente se hacían ahí en mediación, entonces el docente iba calificando ahí y era mucho más rápido y práctico y de una vez quedaba en la nota puesta. Esto a nosotros nos quedó muy claro que esto tiene que de verdad ir, pero muy detallado y muy claro para que tanto el estudiantado como el resto de los docentes sepan de qué se tratan las actividades. Que también fue muy importante para nosotros. Hicimos evaluaciones periódicas, a los estudiantes les pedimos 3 informes durante el semestre porque nosotros teníamos que medir a ver la percepción de ellos, cómo íbamos, entonces íbamos haciendo de una vez. Igual, bueno, con los docentes les pedimos 2 informes también, entonces en conjunto íbamos viendo los puntos de mejora para las siguientes semanas, íbamos viendo esas recomendaciones que nos iban haciendo para tratar de ir haciendo esos cambios. Y lógicamente íbamos viendo, el objetivo nuestro era ir cumpliendo todos los objetivos. Incluso ya la comisión de docencia de la Escuela de Enfermería hizo la evaluación grande de todos los cursos y los módulos, que eso va a ser un parámetro también muy importante para nosotros. Así es que, bueno, este es, digamos, un pequeño resumen de lo que fue el módulo y les soy sincera que para poder cerrar rompecabezas, hay mucha gente involucrada, el cuerpo docente fue un apoyo incondicional entre todos nos ayudábamos y nos explicábamos y en verdad salíamos de dudas, a veces en horas tarde o domingos y todo, pero teníamos que salir adelante y el estudiantado también fue increíble, fenomenal, todo de verdad ellos asumieron su rol participativo y entendieron que también tenían que asumir esto también, esta parte muy importante.
Así es que esta es, digamos, la presentación que yo traía para ustedes. Muchas gracias. Buenas, ahora vamos a seguir con la compañía, con la doctora Jessica González de la Escuela de Medicina. Bueno, muchas gracias, Arlene. Muy buenas tardes a todos. Agradecer tanto al NIDES como a METICS por la invitación y por todo el apoyo que nos han dado a todos los docentes, ¿verdad? Con esta emergencia. Yo soy médico y me dedico a la docencia y a la investigación. Soy profesora del Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina. Entonces nosotros recibimos a los chicos normalmente de años inferiores. En medicina específicamente recibimos a los chicos de segundo año. Y en otras carreras del área de la salud que también llevan anatomía, normalmente son años inferiores en la carrera. Con anatomía el asunto es que la mayoría de las materias tienen laboratorio. Entonces, en mi caso, el curso que yo coordiné este semestre que acaba de pasar era el curso de embriología. Embriología es un curso que se encuentra en el primer semestre del segundo año de la carrera y es un curso que tiene 2 horas, se da una vez a la semana y tiene 2 horas de teoría y 2 horas de laboratorio. Entonces, el año pasado nosotros habíamos empezado ya a virtualizar las cosas. Nosotros en el curso de embriología por lo menos habíamos empezado ya a manejar el aula virtual en METICS, entonces los muchachos sabían que podían encontrar, la usábamos más como un repositorio. El año pasado ya empezamos a utilizar los laboratorios de manera que ellos pudieran realizar algunas actividades simultáneamente, aunque fueran presenciales en el laboratorio, pero que pudieran trabajar desde el celular o la tableta al aula virtual. Entonces voy a compartir mi pantalla para enseñarles el aula virtual de embriología. Vamos a ver. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Okay. Sí, se ve. Entonces, normalmente nosotros, el curso de embriología, como les conté, se da una vez a la semana. Es toda una tarde. Los chicos tienen horas de teoría, un receso y después tienen laboratorios. En embriología, lo que se ven en laboratorios, entonces ellos van a ver embriones, van a ver fetos y además nosotros manejamos cortes histológicos, ¿okay?, de estos embriones y estos fetos, y ellos tienen que verlos al microscopio y poder reconocer estructuras. La ventaja de que sea un laboratorio en donde en su mayoría de estructuras son al microscopio es que nos permitió virtualizarlo completamente. Entonces los muchachos no se atrasaron con el laboratorio. Entonces, si ustedes ven acá, bueno, nosotros manejamos en rejilla normalmente como los temas, entonces ellos pueden ir encontrando acá los temas que van viendo. Por ejemplo, les voy a enseñar este. Sí, aquí lo tengo. Normalmente, entonces, ellos tienen la clase. Lo que hicimos fue, la clase antes era presencial, ¿verdad? Entonces, con esto, las clases todas las pasamos vía Zoom, las pasamos sincrónicas. Las primeras, porque además, todo esto de la pandemia, como explicaba en la ponente anterior, ¿verdad? Inició cuando empezaba el ciclo lectivo. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos dio tiempo ni siquiera de conocer a los chicos personalmente, porque el primer día de clases, embriología se da los lunes, y ese primer día de clases, que eran las presentaciones de los cursos y demás, se fue el agua en San Pedro y no pudimos, como era en la tarde, no pudimos dar la clase, tuvimos que cerrar el edificio y otras cosas. Entonces ese primer día no pudimos siquiera presentarnos con los chicos. Ya después empezó todo lo de la cuarentena, entonces tuvimos que hacer las presentaciones de forma virtual, y aún así se perdió digamos, aunque nos veíamos todos por las cámaras y demás, nunca tuvimos esta oportunidad de ver a los chicos en persona, ¿verdad? Entonces, las clases todas las manejamos por Zoom, solo como la primera o la segunda semana fueron asincrónicas. Entonces, ¿qué es asincrónico? Que los profesores hacían un PowerPoint con audio, lo grababan, ¿verdad? Y lo subían. Entonces los chicos podían ver el PowerPoint con la voz del profesor, ¿verdad? Ahorita, como ustedes me están viendo, exactamente igual los chicos podían ver la presentación. Entonces, en cada uno de los temas, que es por semana, los muchachos podían ver, ¿verdad?, dónde estaba la clase,
y el laboratorio. Entonces, los laboratorios son 2 horas. Nosotros tenemos grupos de 120, 130 estudiantes, entonces no nos caben los 130 estudiantes en el laboratorio en uno solo. Lo que hacemos es que hacemos 2 grupos y como son 2 horas, entonces una hora hay unos chicos que están en el laboratorio y la otra hora hay unos chicos que están en lo que se llama ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, dividimos los grupos y después los cambiábamos. Así los estábamos manejando desde el año pasado, que lo hacíamos presencialmente, con la diferencia que el ABP hacíamos grupos más pequeños, entonces teníamos mayor cantidad de docentes y hacíamos grupos de trabajo más pequeños de unos 15, 10 estudiantes por profesor, de manera que van trabajando el caso clínico con el docente. La idea del ABP no es solo darle un caso clínico al muchacho y que el muchacho lo trabaje solo, sino que lo vaya trabajando con su docente y entonces que le vaya haciendo preguntas al docente con respecto a la información del caso y el docente además le va dando pistas, ¿verdad? Le dice, bueno, resulta que este es el examen clínico del paciente y entonces lo van discutiendo. Entonces no es solo que ocupamos que el estudiante llegue a un diagnóstico, sino que haga todo un análisis de por qué va a hacer ese diagnóstico. Entonces cuando ya lograron llegar al diagnóstico, ya logramos que el estudiante integrara la parte clínica con la parte teórica. Nosotros hacemos esto en esta parte tan básica que es, por ejemplo, parte de anatomía, ¿verdad? Que es la base de las ciencias básicas, es una de las bases, porque lo que intentamos es que nuestros estudiantes hagan la relación de por qué tienen que memorizar o aprenderse tanta materia, porque el segundo año en medicina, por ejemplo, es un año en donde los estudiantes tienen que memorizar mucha materia y tienen que aprender muchos conceptos nuevos. Entonces, no es solo darles los conceptos y que se los aprendan, porque al tiempo ya lo memorizaron y después se les olvidan, sino que ellos puedan hacer la integración para que sepan por qué es tan importante que sepan y que entiendan esos procesos básicos. Entonces, los muchachos, esto es lo que pueden ver, hasta el día del laboratorio ya pueden ingresar. A mí me gusta trabajar con una herramienta que se llama Lección, que está dentro del aula virtual. Y son estas, se ve así cuando uno crea, ¿verdad? En editar, dice Lección y se ve con estos cuadritos. Entonces, esta tiene la posibilidad de que no solo uno le pone ejercicios al estudiante, sino que el estudiante va trabajando como si fuera un folleto de trabajo. Entonces, uno le puede poner, se los voy a mostrar. Vamos a empezar desde el inicio. Normalmente así lo ven los estudiantes, con la diferencia que el estudiante ve aquí una barra de cuánto va avanzando en la clase. Entonces, a mí me gusta trabajar la lección porque yo les puedo poner partes teóricas, como ven aquí, ¿verdad? Entonces, uno les va poniendo como datos importantes, yo les puedo poner imágenes, se les pueden poner videos, ¿verdad? Y el muchacho va trabajando. Entonces, la idea es que el muchacho está conectado por una reunión Zoom, como nos dividíamos en 2 grupos, entonces, por ejemplo, el laboratorio era de 3 a 5. De 3 a 4, la primer parte del grupo que estaba en esto, que es el laboratorio, estamos todos conectados en una reunión Zoom y ellos van trabajando en su aula virtual. Si hay dudas, las abarcamos de una vez por medio del Zoom. Y si ellos tienen dudas con alguna imagen, como ahorita les voy a presentar, entonces yo comparto mi pantalla y yo les explico como si estuviéramos en el laboratorio, con la ventaja de que esto lo podíamos hacer porque la mayoría de las imágenes eran histológicas, entonces son imágenes en 2D nada más, es como estar viendo el microscopio, es estar viendo la imagen. Entonces, uno puede ver acá, uno les puede hacer como diapositivas o formularles imágenes y ponerlas con esquemas y ellos pueden irlas viendo y uno les puede poner como estas imágenes. Entonces, por ejemplo, esto es un embrión y el laboratorio era de sistema urogenital, entonces la idea es que ellos fueran reconociendo estructuras del embrión, ¿verdad? Entonces esto normalmente son fotos del laboratorio nuestro y entonces lo que hacemos es que preparamos el material, se toman las fotos y se rotulan, ¿ok? Y entonces ya rotuladas, guardadas en PNG, uno las sube como imágenes, ¿ok? Entonces aquí las tienen, ellos igual, la idea es que las imágenes se van alternando con materia para que ellos vayan relacionando, porque no es lo mismo, ¿verdad? Que vean, bueno, ok, sí, esto es un riñón, así se va formando, a que ya tengan que ver como en la imagen anterior, en dónde estaba el riñón, ¿verdad? Porque ahí es donde ellos les dificulta.
Lo que son los laboratorios y lo que son el aprendizaje basado en problemas tenían una nota por día, o sea, por día de laboratorio. Entonces, ellos esa nota se la ganan con las actividades que van haciendo. Entonces, no solo dentro de la lección se les pone materia e imágenes, sino que se les ponen, por ejemplo, esto es asocie columnas, ¿ok? Entonces, da la opción de crear preguntas y entonces uno le da, por ejemplo, asocia columnas y entonces uno pone, estas son estructuras que ellos tienen que reconocer y aquí ellos tienen que elegir qué se da, ¿okay? ¿Qué estructura de acá viene de esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos tienen que ir marcando acá, así no las marcan no pueden avanzar, sea que las marquen buenas o que las marquen malas, igual yo los pongo a que avancen. Al final, cuando ellos terminan esta práctica, tienen una nota. Entonces, la sumatoria de todos los laboratorios se guarda en el libro de calificaciones y eso es lo que les da la nota al final de todos los laboratorios o de todos los ABPs. Entonces, por ejemplo, aquí nada más las voy a marcar para que podamos seguir. Y les dan enviar, ¿verdad? Eso lo van viendo los muchachos. Entonces, no se marcaron todos. Entonces, los chicos van a poder ir trabajando diferentes estructuras. Uno les puede poner también videos. Entonces, acá, si yo quiero que ellos vean algún video de algo, yo lo pongo, ellos acá lo pueden ver. El video va explicando todo lo que es tal vez la formación embriológica. El problema con embriología es que a veces los chicos se les pierde un poco porque tienen que aprender a verlo de 2D a 3D, entonces ver que se va a plegar anterior, que se va a plegar de la cabeza hacia los pies. Entonces los videos nos ayudan mucho para que ellos puedan entender esas cosas. Entonces así la práctica tiene diferentes imágenes que ellos normalmente esta práctica fue la misma clase que vieron ese día, entonces con eso refuerzan o en algunos casos es la clase que vieron la semana anterior. Entonces esto ayuda, ellos van haciendo igual las actividades, como les comentaba que podemos hacer, yo prefiero ponerles de marque con X o de asociar, también se les pone imágenes y ellos tienen que reconocer estructuras, entonces ves como aquí que tienen de reconocer, ellos identifican y después esto es para ver si están entendiendo. Entonces ellos tienen que marcar acá qué es la estructura A, qué es la estructura B, qué es la estructura C o D, ¿verdad? Y entonces así uno se da cuenta si ellos están entendiendo lo que están viendo y al final del laboratorio ya ellos tienen la nota ganada de así hasta que ya uno llega a final del laboratorio. En el caso, por ejemplo, si vemos el ABP, lo que hacemos es que uno les da un caso clínico, ellos pueden ver de antemano, porque se les guinda como desde el fin de semana, esto que es lo primero, ¿verdad? Entonces la presentación del caso, cuáles son los antecedentes del paciente, el padecimiento actual, y nosotros en este caso les ponemos un glosario, porque estamos hablando que son chicos de segundo año apenas, entonces ellos, hay muchas terminologías médicas que todavía no la conocen, entonces para que ellos se vayan familiarizando con eso, les ponemos esto acá, y ya después ellos ingresan. En el ABP, en este caso que fue este año, que fue con la pandemia, lo que hacíamos es que igual se hacía una sesión Zoom, 2, 3 docentes coordinaban y iban haciendo, en el ABP lo iban haciendo con todo el grupo de estudiantes. Estamos hablando que si es la mitad del grupo son aproximadamente unos 60 estudiantes. Entonces ellos lo van trabajando en el Zoom, los chicos van trabajando además en su caso clínico, ¿verdad? Entonces van todos al mismo tiempo, tiene un examen físico, uno les puede poner imágenes, además acá la idea de que tengan preguntas, no solo que ellos saber si saben o no, como lo están haciendo con el docente, es que ellos entiendan y que puedan preguntar. Entonces, si la pregunta dice, bueno, ¿cuál es el origen embrionario del útero? O sea, no es solo saber cuál, sino que puedan hacer un repaso, por qué ese, qué era lo que pasaba. Entonces el docente empieza también a preguntarles y a guiarlos, ¿verdad? Como para que sea más interactivo. Entonces, aquí nada más marquemos para poder seguir.
y entonces uno les pone, por ejemplo, les puede poner exámenes de laboratorio. Entonces, ellos todavía están en un nivel que no van a entender un ultrasonido, pero la idea que lo vayan viendo con el docente es que el docente les explique, bueno, ok, el ultrasonido se pide porque uno lo que busca ver en este examen es esto y esto, entonces si buscamos ver esto, ¿qué esperarían ustedes? Entonces, esta interacción hace que los muchachos vayan teniendo una mejor comprensión. Y igual, con las preguntas, ¿verdad? Ellos, estas son como de selección única, entonces uno les puede poner que sean de selección múltiple o de selección única, uno pone el puntaje que quiere que lleven, y al final de todo el ABP, los muchachos también van a tener una nota y la sumatoria de todos esos ABP a lo largo del semestre les da un porcentaje. Entonces, la nota del curso de embriología está dada por la mitad teórica y la mitad práctica, porque es un curso de apenas 2 créditos y que tiene 2 horas de laboratorio y 2 horas de teoría. Entonces, lo que hacemos es que dividimos así, que sea mitad teoría, mitad laboratorio, y las notas de laboratorio se ganan con su trabajo. Ellos al final del curso tienen también un examen práctico, que es como todas las imágenes que van viendo del laboratorio, como las que vimos, y que es igual de reconocer. Entonces es algo a lo que ellos han estado haciendo todo el semestre, por lo que ya están familiarizados con el procedimiento. Y tienen, en este caso todavía hicimos exámenes teóricos, ¿verdad? Que eran de marcar con X, que los hacíamos por la plataforma. Entonces, la verdad es que la retroalimentación que tuvimos de los chicos es que les gustó mucho los casos clínicos y los laboratorios, porque les ayuda a complementar y poder sacar todas las dudas de la materia, porque a veces la materia es tanta y se ve tan rápido, 2 horas a la semana. Para toda embriología realmente es muy poco, entonces se les da a los chicos muy poco, o sea, una pincelada, las bases, y ellos tienen que ir profundizando más adelante. El asunto es que esto es algo que van a utilizar el resto de su carrera, y entonces la idea es irles dando estas herramientas para que ellos puedan hacer las relaciones y que más adelante les sea más sencillo poder hacer la integración básico-clínica. Entonces, más o menos así fue como nosotros abordamos este semestre el laboratorio de embriología, con la ventaja de que ya habíamos empezado a digitalizar esto, como ya habíamos trabajado aula virtual, así de puro milagro, la verdad, porque fue lo que nos pasó el año pasado. Empezamos a hacer esto todo virtual y empezamos a hacer las prácticas así igual, solo que las hacíamos con ellos en el laboratorio presencial, pero era para poder quitar tanto papel, porque terminábamos el semestre con un montón de libretas de trabajo de laboratorio, con un montón de papeles y demás, y entonces era mucho gasto de papel, ¿verdad? Y vimos que podíamos tenerlo todo digitalizado y de manera que quedaba revisado de una vez. Entonces eso también nos ahorraba tiempo a nosotros. Es una herramienta que a la hora de montar un caso clínico así se lleva su tiempo, pero ya después, o sea, nosotros tenemos más de 120 estudiantes, entonces no hay que sentarse a revisar 120 casos clínicos, sino que ya la plataforma te los revisa de una vez. Entonces se hace el esfuerzo en el inicio, pero ya queda todo montado. Y por ejemplo, si uno quisiera el próximo semestre un aula similar, entonces uno lo que hace es que yo puedo utilizar toda esta herramienta que ya formé, yo puedo jalarla igual a la próxima aula virtual. Entonces yo creo un respaldo, cuando creo mi próxima aula virtual, yo jalo lo que ya tengo listo, igual los bancos de preguntas y demás, y entonces ya no tengo que empezar de cero, sino que yo empiezo con la base que ya tenía, y es solo hacer los cambios que hay que hacer por cada semestre. Y esta sería mi experiencia en este semestre. Muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a tener la experiencia de la doctora Gabriela Sofeifa de la Escuela de Medicina. Buenas tardes. Muchas gracias al NIDES y a METICS por invitarnos a este café, ¿verdad? Y la idea es un poco presentarles la experiencia del Departamento de Bioquímica. Yo voy a poner la presentación. Por favor, si alguien me puede decir si se ve bien, se lo agradecería. Sí, Gabriela. Sí, perdón. Ok, gracias. Ok, entonces sí, mi nombre es Gabriela Sofeifa, como les dije, yo soy la directora del Departamento de Bioquímica, y el NIDES nos invitó a compartir la experiencia de nuestro departamento.
Nosotros somos un departamento que damos cursos de servicio, ¿verdad? Damos de estos cursos masivos para muchas carreras, ¿verdad? Y nosotros pertenecemos a la Escuela de Medicina, así que también damos un curso propio, ¿verdad? Que es el de Bioquímica para Medicina. Y por otro lado, tenemos todos estos cursos de servicio. Estos eran los que se estaban dando en este primer semestre. Entonces, como ustedes, esto es como para ponerles el escenario, ¿verdad? De lo que estábamos viviendo nosotros. Y esta era la matrícula que hubo en este semestre y como ustedes van a ver aquí teníamos de todo, ¿verdad? Era muy, muy variado desde grupos bastante pequeños como este de bioquímica de terapia física, ¿verdad? Que eran solo 13 estudiantes, hasta grupos de 125 estudiantes, que era el grupo de medicina. Entonces, la virtualización en cada uno de estos casos, pues tenía sus cosas, ¿verdad? Y sus complicaciones, porque no es lo mismo, ¿verdad? Es de virtualizar para 13 estudiantes, eso es mucho más manejable que para 125. Eso era en cuanto a los cursos teóricos, ¿verdad? Por otro lado, teníamos estos que eran los laboratorios, ¿verdad? Y entonces en los laboratorios teníamos dos grupos, ¿verdad? El grupo de medicina, que era de 118 estudiantes, y un grupo de bioquímica para agronomía, que ellos eran 38 estudiantes. Entonces eso es un poquito para ponerlos en contexto de cuál era nuestro escenario. A ver, esto se me quedó. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se impartían los cursos, verdad? ¿Cómo se impartían los cursos en la modalidad presencial? Básicamente los cursos teóricos eran clases magistrales, ¿verdad? Siempre se había dado como clases magistrales. Depende del curso, tiene más horas o menos. Hay cursos que tienen solo 4 horas semanales, hay otros que pueden llegar a tener hasta 12 horas semanales, ¿verdad? De clases magistrales. Entonces, cada uno también tenía sus características, ¿verdad? Y nosotros normalmente las clases magistrales las acompañamos de 2 tipos de evaluaciones. Unas que llamamos exámenes, ¿verdad? Que son los exámenes tradicionales, donde hay parciales y finales, ¿verdad? Y luego esto que llamamos actividades evaluadas, donde usualmente los profesores pues hacen cosas como más libres, ¿verdad? Hacen cosas más libres, en estas actividades evaluadas donde a veces hacen pues pruebas cortas o trabajos que los estudiantes llevan a la casa y hacen. Muchas veces las actividades evaluadas se hacen en grupo, completar cuestionarios, completar guías de estudio, ¿verdad? Son diferentes tipos de cosas. Eso en cuanto a los cursos teóricos. En el caso de los laboratorios, pues más bien son una serie de experimentos, ¿verdad? Los laboratorios durante las 16 semanas hacemos normalmente un experimento cada semana y de esos experimentos generamos reportes, ¿verdad? Reportes tipo artículos científicos. Entonces, usualmente esas 2 cosas van bastante ligadas, ¿verdad? El experimento junto con su reporte, y también esos cursos los acompañamos un poco con exámenes cortos, ¿verdad? Un poco para comprobar y asegurarnos que los estudiantes están entendiendo. Sin embargo, los exámenes no juegan un papel tan importante aquí, porque en los laboratorios lo que más se evalúa es el desempeño, ¿verdad? Los estudiantes, cómo van utilizando los instrumentos, cómo aprenden a hacer las mediciones, ¿verdad? Entonces se les evalúa mucho el trabajo de laboratorio, el que puedan generar una libreta, el que puedan hacer los gráficos, que puedan hacer los cálculos, ¿verdad? Y que puedan finalmente, como les dije, generar un reporte de tipo científico, ¿verdad? Entonces eso era como lo trabajamos tradicionalmente. Sí utilizábamos el aula virtual, sí utilizábamos sí utilizábamos la herramienta nosotros siempre hemos utilizado el aula virtual de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y lo utilizamos, sin embargo, eso solo lo hacíamos para subir las clases, básicamente, para subir las prácticas de laboratorio, y que era básicamente como un muro, ¿verdad? Simplemente subíamos cosas ahí para que los estudiantes tuvieran acceso. Y lo otro que utilizábamos tradicionalmente en el aula virtual es la parte de los correos electrónicos, ¿verdad? Poder escribir esos correos para que estar informados todos los estudiantes. Entonces, básicamente teníamos un componente virtual, pero muy bajo, ¿verdad? Muy bajo, comparado a lo que se requiere ahora. Tengo la presentación un momentito para ver si la tengo bloqueada. Aquí está, ya ahora sí se está moviendo. Ok, entonces tenemos ese componente abajo.
¿Cómo fue la migración, verdad? Esa era la otra pregunta que me pidieron compartir, ¿verdad? ¿Cómo fue la migración de los cursos, de ese estilo de cursos que dábamos a una modalidad 100% virtual? Entonces, bueno, el primer gran dilema fue el asunto de las videoconferencias, ¿verdad? Nosotros las clases magistrales las trasladamos a videoconferencias, ¿verdad? Y bueno, la discusión entre, todavía había todo un aprendizaje tecnológico ahí que teníamos que hacer. Realmente casi ninguno de los profesores teníamos experiencia en esto de la videoconferencia, entonces, bueno, desde discutir qué era mejor, si Jitsi o Zoom o Meet, ¿verdad? Pero finalmente nos decidimos a trabajar con Zoom. Por supuesto que nosotros en nuestro departamento tenemos mucha variedad de profesores, ¿verdad? Hay profesores que son mucho más tecnológicos, otros que son menos tecnológicos, ¿verdad? Y bueno, cada uno tuvo que hacer un ajuste ahí, ¿verdad? Para poder adaptarse a esto de las videoconferencias. Sin embargo, yo creo que eso no fue la parte más difícil. En realidad, la parte más difícil fue la adaptación psicológica a tener que dar clases de esta forma, ¿verdad? Donde uno no ve al estudiante, donde uno no puede darse cuenta si el estudiante lo está siguiendo, donde las preguntas muchas veces no son tan fluidas, ¿verdad? En una modalidad presencial es más fácil, ¿verdad? El asunto de las preguntas. Entonces, yo creo que pues tuvimos que hacer una adaptación ahí, no solo tecnológica, sino, ¿verdad? Aceptar la idea de que teníamos que dar las clases en esta nueva modalidad. Para muchos de nosotros es importante, el proceso de enseñanza es un proceso muy interactivo, ¿verdad? Donde uno ve al estudiante, el estudiante pregunta, lo interrumpe y vamos, y esa es la forma de enseñar, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno enseña, a veces los estudiantes no hacen preguntas, pero uno viendo las caras sabe si los estudiantes lo están siguiendo o no lo están siguiendo, ¿verdad? En una clase magistral, con solo ver las caras de las personas. Y uno, basado en eso, pues vuelve a explicar, trata de repetir o, ¿verdad? De ajustar y para asegurarse que los estudiantes le entiendan. Pero en esta modalidad virtual, pues eso lo perdíamos y bueno, tuvimos que adaptarnos un poco a eso. Luego, la otra adaptación que tuvimos que hacer, pues fue en el aula virtual propiamente. Como les dije, nosotros la usábamos poco realmente, más que subir a las clases, las presentaciones de PowerPoint y enviar correos electrónicos, no hacíamos más que eso. Entonces tuvimos que aprender bastante de las herramientas, ¿verdad? Todas esas herramientas de los cuestionarios, ¿verdad? Para poder diseñar los exámenes, de las tareas, de poder limitar los tiempos y ese tipo de cosas. Entonces, toda esa parte fue un aprendizaje ahí que tuvimos que llevar todos. Tuvimos bastante apoyo de la parte administrativa, bastante apoyo del NIDES, entonces tomamos alguna parte del personal administrativo para dedicarse a eso y darnos soporte a los docentes. Y bueno, finalmente también tuvimos que hacer adaptaciones en la parte de protocolos, pues cuando uno da muchos cursos, ¿verdad? Como en nuestro departamento ya los protocolos están muy establecidos de cómo es que se entregan los exámenes, cómo es que se entregan los reclamos, ¿verdad? Cómo los estudiantes se comunican, ¿verdad? Todo eso ya está muy protocolarizado. Y ahora había que definir cosas nuevas, ¿verdad? Porque ya los estudiantes no podían llegar a entregar los reclamos a la secretaría, ¿verdad? Como lo hacían antes. Entonces ahí también tuvimos que ajustar bastantes cosas. Entre las experiencias que utilizamos, ¿verdad? Quería contarles de una de las estrategias realizadas fueron los reportes de laboratorio. En el caso de los cursos de laboratorio, ¿verdad? Eran los más difíciles de migrar a la virtualidad. Entonces, ¿cómo íbamos a generar esas prácticas de laboratorio? ¿Cómo íbamos a hacer reportes, ¿verdad? Y entonces tuvimos que ajustar algunas cosas y de ahí sacamos algunas ideas buenas, positivas, que yo creo que vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Independientemente de si volvemos algún día a la presencialidad o no, pero hay cosas positivas que aprendimos en este proceso. Nosotros en el laboratorio normalmente los estudiantes hacen un experimento, como les decía, como les muestro en esta primera etapa, ¿verdad? Hacen un experimento, duran varias horas haciendo el experimento, normalmente tienen un protocolo el cual siguen y hacen sus mediciones, usan los equipos y luego al final del laboratorio damos una discusión de resultados. Así es como lo trabajamos normalmente, ellos se van para su casa, hacen el reporte y 15 días después nos lo entregan. Entonces ahora, pues, como no podíamos ir al laboratorio ahora y los estudiantes no podían estar ahí haciendo las mediciones por ellos mismos, pues utilizamos videos, unos videos que se habían trabajado con el NIDES hace unos años. Los videos estaban orientados un poco más a acompañar la práctica de laboratorio, no a sustituirla, pero sin embargo fueron una salvación, ¿verdad? Para esta transición a la virtualidad. Entonces utilizamos esos videos. Esos videos entonces ahora más bien se los subíamos antes a los estudiantes, se los subíamos de forma asincrónica. Entonces los estudiantes tenían el protocolo de lo que hubieran hecho en el laboratorio con todas las instrucciones y además tenían el video.
y en el video entonces podían ver a alguien haciendo lo que ellos hubieran hecho, ¿verdad? Eso lo veían antes, luego nos reuníamos por Zoom, ¿verdad? En el día convenido, que era el horario del curso, ¿verdad? Y ese día básicamente los profesores lo que hacíamos era suministrarles los resultados y decirle, bueno, estos eran los datos que ustedes les hubieran dado si hubieran hecho el experimento, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos ahí una base de datos de resultados viejos, ¿verdad? De cómo dan los experimentos y les dábamos los resultados. En esa sesión de Zoom no solo le dábamos los resultados, sino hacíamos una discusión de los resultados, les explicábamos por qué daban de una forma, por qué no, y entonces tratábamos de que los estudiantes pues entendieran, ¿verdad? Y comprendieran qué era lo que hubiera pasado. Después de eso, como les digo, tradicionalmente de ahí los profesores no intervenimos más hasta que revisamos el reporte 15 días después. Pero ahora en la modalidad virtual sí lo cambiamos un poco y entonces lo que hicimos fue, les dijimos a los estudiantes, bueno, de hoy en 8, ¿verdad? 8 días después, cuando era la siguiente clase, nos vamos a reunir otra vez sincrónicamente y ustedes tienen que traer todos los cálculos y los gráficos hechos, ¿verdad? Ya todos los datos analizados de estos resultados que les acabamos de dar. Entonces teníamos esta tercera parte, ¿verdad? Que sería asincrónica, donde los estudiantes se dedicaban a hacer sus cálculos y sus gráficos en su casa, en su tiempo que así dispusieran. Y después, entonces 8 días después, nos volvíamos a reunir con los estudiantes y básicamente lo que hacíamos era revisar esos cálculos y esos gráficos que ellos habían hecho y aclarábamos dudas, porque es diferente cuando el estudiante ve el experimento la primera vez a cuando ya se puso a trabajar con los datos, y a veces cuando ya uno empieza a trabajar con los datos es que le surgen las dudas, ¿verdad? Entonces hicimos estas reuniones, esta segunda reunión, la primera reunión, como les dije, sí fue con todo el grupo, esta segunda reunión era en subgrupos, en los laboratorios, como normalmente atendemos a muchos estudiantes, tenemos varios profesores al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hacíamos subgrupos con la herramienta esta de los break rooms de Zoom, ¿verdad? Y así cada tutor estaba con 5 o 6 estudiantes nada más. Eso nos facilitaba más que los estudiantes pudieran interactuar con nosotros y aclarar dudas. Y una vez que hacíamos esas reuniones, luego ahora sí, otra vez los estudiantes iban y trabajaban de forma sincrónica y ya ahora sí redactaban el reporte. Entonces, básicamente esa fue la estrategia que usamos en el laboratorio para adaptarnos. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo? Porque en todo hay una parte positiva y en una parte negativa. Sí perdimos, ¿verdad? Los laboratorios se perdió la parte del desarrollo de destrezas, ¿verdad? Los laboratorios de bioquímica requieren ser presenciales porque hay una destreza ahí visomotora que hay que desarrollar para usar los equipos, para usar las micropipetas, para hacer las mediciones, que eso no es lo mismo ver a alguien hacerlo que hacerlo uno mismo, ¿verdad? Y que su cerebro aprenda a coordinar sus músculos y que uno pueda desarrollar esas habilidades. Así que yo diría que ahí pues perdimos, a pesar de que teníamos los videos y eso pues nos sirvió, nos fue útil, pues eso sí perdimos un poco en esta estrategia virtual, pero algo que ganamos mucho, yo creo que fue en esta parte de la elaboración de los reportes, porque los estudiantes al hacer los reportes con más tranquilidad, con más seguimiento de parte del profesor, es un poco irónico, porque aunque estábamos en virtualidad, realmente participamos más los profesores en el acompañamiento para hacer los reportes, ya que había como más tiempo ahora, ¿verdad?, para dedicarnos a eso. A veces en los laboratorios, pues mientras hacemos todos los experimentos y lavamos toda la cristalería y dejamos el laboratorio en orden, se va el rato y no, entonces finalmente dejamos a los estudiantes un poco solos para que después ellos analicen y vean cómo hacen el reporte. Pero esta vez, como era un video y no había que lavar ninguna cristalería ni nada, pues nos dio más tiempo, ¿verdad?, para hacer la segunda parte del proceso con más tranquilidad y con más pausa. Y yo diría que los estudiantes probablemente aprendieron más, ¿verdad?, en ese sentido. Aunque perdieron en la parte de destrezas, pues sí aprendieron más en la parte de la elaboración de los textos escritos, ¿verdad?, y de los reportes científicos. Entonces es algo que en el futuro queremos evaluar, queremos pues darle más tiempo a esta otra parte, ¿verdad?, que es también importante en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Esa era entonces una de las experiencias que quería contarles en la parte del laboratorio. En la parte de la teoría, en la parte de los cursos de teoría, una de las preguntas que nos habían hecho era que cuáles métodos de evaluación utilizábamos, y como yo les dije al inicio, utilizábamos esas actividades evaluadas, ¿verdad?, que son muy variadas, ¿verdad?, trabajos grupales y pruebas cortas, y luego teníamos los exámenes, los tradicionales exámenes de primer parcial, segundo parcial y examen final. Nosotros sí seguimos manejando esa opción de exámenes parciales y exámenes finales, los mantuvimos en nuestros cursos teóricos. En los cursos teóricos que eran de menos personas, como en ese grupo de terapia física que les hablaba que era de 13 estudiantes, pues sí se aplicaron algunos exámenes para llevar a la casa, ¿verdad?, exámenes de desarrollo,
donde los estudiantes se van y se toman su tiempo y contestan las cosas y luego lo entregan. Eso se podía hacer en esos grupos pequeños, pero nuestros grupos, la mayoría son de más de 50 estudiantes y como les decía, el de medicina era de 125, así que no había mucha opción ahí de hacer cosas para enviar, ¿verdad? Y después revisar así, que cada profesor tuviera que revisar varias páginas de 125 estudiantes, pues no era muy manejable. Así que mantuvimos la estrategia de los exámenes sincrónicos, ¿verdad? Que empiezan a 1 hora y se terminan 2 horas después, como siempre lo trabajamos. Eso se hizo utilizando el Moodle, ¿verdad? O la plataforma del aula virtual en la modalidad de cuestionarios. En los cuestionarios ahí era donde se configuraban, eran preguntas de selección, se les ponía un tiempo, ¿verdad? Entonces tenían que abrir el examen a 1 hora determinada y 2 horas después se iba a cerrar el examen. Una cosa que sí hicimos fue acompañarlos en Zoom al mismo tiempo que ellos hacían el examen en el aula virtual. Entonces nosotros le pedíamos a los estudiantes que más o menos 5 o 10 minutos antes de que se habilitara la prueba tenían que conectarse al Zoom a una reunión como esta que estamos aquí. Entonces la idea era asemejar un poco, bastante, ¿verdad? O llegar lo más cerca a las condiciones reales en que se hace el examen. Entonces el profesor daba las últimas indicaciones para el examen, las últimas explicaciones, y ya en algún momento, ¿verdad? 5 minutos después se abría, ¿verdad? La plataforma y todos empezaban a realizar su examen. ¿Qué ventaja nos daba esto? Nos daba la ventaja de poder acompañarlos en el examen. Ellos podían hacernos preguntas. Usualmente los exámenes son colegiados. Tenemos varios profesores, ¿verdad? O compartidos. Varios profesores tienen preguntas en el examen, así que ellos no tenían que andar buscando que quién correo, cuál es el correo de tal profesor o cuál otro, sino que todos estábamos en el Zoom. Ellos por el chat del Zoom podían preguntarnos directamente a los profesores y les contestábamos. A los profesores a veces a uno le pasa, ¿verdad? Varios estudiantes le hacen la misma pregunta, ¿verdad? Y entonces uno quiere pues aclarar en voz alta para todo el mundo. El Zoom nos permitía eso porque uno abría el micrófono, uno como profesor, y podía decirle a los estudiantes pues tal pregunta, tienen que interpretar de tal forma, o todos se están confundiendo con esta forma, interpretenlo así, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba a darle un acompañamiento. Les pedíamos tener las cámaras abiertas durante la realización de la prueba y ahí, bueno, hacíamos un poquito, ¿verdad? De contribuir a garantizar la individualidad de cada persona haciendo el examen, ¿verdad? Por supuesto que sabemos que era solo un poquito lo que estábamos logrando de esta forma, porque en este tipo de pruebas virtuales, los estudiantes tienen acceso a un montón de información que en un examen presencial, en un aula, ¿verdad? No tendrían. Entonces, pues simplemente la idea del Zoom era con las dos estrategias, ¿verdad? Poder acompañarlos un poco y ayudarles, especialmente en la parte de aclarar preguntas, y también ayudarnos un poco a que los estudiantes hicieran de verdad la prueba individual. Para finalizar, yo no pude evitar la tentación de presentar números, ¿verdad? Es mi deformación profesional, ¿verdad? Y yo siempre las presentaciones que hago necesito poner un gráfico, no sé, no puedo traicionar, ¿verdad? Mi formación. Y entonces quería mostrarles estos gráficos, ¿verdad? Como ustedes van a ver aquí, este es el grupo, el análisis lo hemos estado haciendo para varios de los grupos. Aquí no les voy a mostrar todo porque como vieron eran 8 cursos, ¿verdad? Este es el curso de medicina. El gráfico lo seleccioné porque este es un grupo que es muy grande, de 125 estudiantes, y eso permite que al ser una muestra tan grande, es bastante representativa, ¿verdad? De la tendencia. Y si una generación hay 2 o 3 estudiantes muy buenos, pues no van a variar el promedio porque en 125 pues ellos no representan tanto. Pero en un grupo de 13, si hay 3 personas muy buenas, ¿verdad? Por casualidad ese semestre, pues de pronto los promedios de cada examen se van más altos o más bajos. Entonces, lo que hice en este gráfico, lo que hicimos, ¿verdad? Una parte del personal administrativo del departamento me ha ayudado en esto, y los profesores también para suministrar los datos. Entonces, las barras que ven de color celeste representan el promedio, por ejemplo, del primer parcial en los últimos 3 años, el 2017, 2018 y 2019. Entonces, si ustedes ven ahí, ese promedio andaba en una nota de casi 70, ¿verdad? De casi 70 para el primer parcial. En esta modalidad habitual, si lo comparamos al primer parcial de este año, ¿verdad? 2020, sí sube un poquito la nota y está en casi 75, ¿verdad? El promedio de los 125 estudiantes. Para el segundo parcial están más parecidas las notas, ya en el tercer parcial vemos que sube, ¿verdad? En el cuarto parcial también sube y en el examen final también, con respecto a las tendencias de los 3 años anteriores promediados.
¿verdad? Como ustedes verán, si ustedes ven la desviación de nosotros, nuestros exámenes son bastante estándar. Vea que en 3 años seguidos, la nota del primer parcial se mantiene muy estable. Siempre anda como en casi 70 y vean que las desviaciones son bastante pequeñas, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos, básicamente podemos saber qué promedio va a dar el primer parcial, qué promedio el segundo, el tercero, desde antes de que ocurra. Esto nos lo da la ventaja de tener un grupo tan grande, ¿verdad? Por supuesto. En los grupos que tienen menos estudiantes, estas variaciones sí son más altas. Pero entonces, como ustedes podrán ver aquí, efectivamente, en estos parciales, en las evaluaciones, sí tuvimos promedios de notas más altas que lo que veníamos teniendo en modalidad presencial en el 2017, 2018 y 2019. Esto es en el grupo de medicina, por supuesto que eso se tradujo a una mejor aprobación del curso, ¿verdad? Ay, Dios. Esto se tradujo en una mayor aprobación del curso, y entonces este segundo gráfico que les pongo aquí nuevamente, las barras celestes son un promedio de los últimos 3 años, 17, 18 y 19. Entonces, como ustedes verán, ese curso de medicina del cual les estoy hablando, que son estas 2 primeras barras, ¿verdad? Del segundo gráfico, normalmente lo pasaban casi el 60% de los estudiantes, ¿verdad? Ahí sí tenemos un poco más de variación. Ven que en algunos años a veces hasta pasaba el 70%. Este 2020 pasó el 80%. Esta tendencia no necesariamente se aplica en todos los grupos. Como ustedes ven, si ven aquí más bien en el grupo de agronomía, bioquímica para agronomía, lo ven en el tercer par de columnas, ¿verdad? Más bien este año tuvimos menos promoción, ¿verdad? Que el promedio de los años anteriores. El grupo de tecnología de alimentos sí aumentó, el grupo de nutrición estuvo bastante semejante. Por supuesto que hay que pensar un poco más, hay que meditar un poco más qué es lo que está haciendo que los valores de los exámenes sean mayores, ¿verdad? Puede ser que los estudiantes estén aprendiendo más en esta modalidad, el hecho de tener las clases guardadas de Zoom ahí, y donde las pueden escuchar al profesor las veces que quieran y cuando quieran y a la hora que quieran, tal vez eso les facilita más estudiar, pero también pueden haber razones de que los exámenes no se están haciendo realmente de forma individual como el curso pretendía originalmente. Eso es algo que tenemos que meditar, ¿verdad? Y terminar de valorar, pero sí me gusta, bueno, sí quería compartirles esos datos porque me parece interesante verlo en números también. Entonces, eso era mi presentación. Muchas gracias y como les digo, aquí están los resultados de varios cursos del departamento y nuevamente le agradezco al NIDES la invitación. Tal vez, compañeros, antes de dar inicio a la ronda de preguntas, como parte de estas actividades de salas de café que hemos desarrollado desde METICS y con el NIDES, hemos manejado la noción de que estamos compartiendo experiencias y que estamos compartiendo un café todos juntos, compartiendo experiencias para mejorar nuestras prácticas docentes. En primera instancia, quiero felicitar a las compañeras expositoras. Realmente nos presentan a todos unas experiencias increíbles de un gran uso de la tecnología, pero a la vez de la construcción de los escenarios para que las personas puedan aprender de manera significativa. Entonces, felicitarlas muchísimo. Realmente estos son insumos que nos sirven muchísimo a nosotros desde las instancias encargadas de brindar apoyo, tanto METICS como NIDES, PROTEA, entre otras, pero también a sus colegas. Ustedes están alimentando mucho el quehacer del trabajo virtual que se desarrolla en salud. Como parte, como les decía, de estas actividades, nosotros en un momento de la reunión nos gusta que nos tomemos una fotografía, tal vez compartiendo lo que nos estamos tomando en este momento, ya sea un café, puede ser un vaso, puede ser alguna botella, pero quería invitarles, si ustedes gustan, a encender nuestras cámaras y compartir todos juntos para sacar una fotografía mostrando nuestra taza de café como parte de estas actividades que hemos estado teniendo. José, si no las tienen, pueden ir un toquecito a traerse el cafecito. Ah, sí, totalmente. Para salir a la foto, ¿verdad? Sí, si quieren, podemos dar un momento para que ustedes traigan la, es que ya me lo tomé. La taza. Sí. No, el mío está yo vacío. También, pero tengo la taza vacía. Yo también, yo creo que casi todos. Pero muy interesante, claro. Sí. En Muy bien, realidad, creo hay que que felicitar a las compañeras porque definitivamente unos cursos muy interesantes, nada sencillos, cursos nada fáciles de impartir. Me parece que el aporte de ustedes ha sido muy bueno para todos nosotros porque definitivamente nos abre la mente de cómo podemos ir redireccionando nuestros cursos en algo que ya hemos hablado otras veces, definitivamente, de
quedará, no sabemos en qué porcentaje, pero se quedará con nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias por su experiencia. Como decía Brenda por ahí, esto requiere de mucho trabajo, de mucha digitalización de recursos, de desarrollar muchísimo contenido, y eso pues es difícil hacerlo de la noche a la mañana, pero yo las quiero felicitar desde el área de salud, precisamente para la gente de salud, porque en todos los congresos y todo de dedicación siempre dicen, salud no, salud vas ahí como más rígido, salud es más sencillo. Y yo creo que esta vez demostramos que nos podíamos poner la camiseta y que hicimos cosas muy buenas en realidad. Así que los felicito muchísimo. Muchísimas gracias, Carmen. De hecho, quisiera aprovechar el comentario de Carmen para sumarme a esa felicitación, porque en el área de salud, ustedes saben muy bien eso, el trabajo disciplinar que hay que hacer para construir aprendizajes es de alta complejidad. Entonces, realmente esas experiencias demuestran, primero, que es posible, y segundo, que hay maneras creativas y dinámicas de afrontar el aprendizaje en el área de la salud en este tipo de metodologías online. Entonces, realmente felicitarlas muchísimo. Si gustan, quienes ya pudimos traer nuestra taza, vamos a hacer la fotografía. Entonces, vamos a colocar toda nuestra taza en cámara y vamos a ver en 3, 2, 1. Denme un segundo nada más. Y estamos listos. Excelente, compañeros. Nuevamente agradecerles muchísimo y damos paso a la ronda de preguntas. Sí, vale. Bueno, desde el chat ya la mayoría de las consultas fueron contestadas por otros compañeros y algunos son más que nada como comentarios. Se habló de la experiencia de la escuela de enfermería, de cómo hicieron el ejercicio de la sonda nasogástrica, pero ya ahí una compañera les aportó. Gabriela le habían dicho que si habían números, ¿verdad? Que se habían hecho evaluaciones de los estudiantes, entonces ya presentó la parte de los números, pero sí dice que si hubo algún tipo de retroalimentación de la parte de los estudiantes, de cómo lo percibieron ellos, y yo creo que igual para las otras compañeras. Bueno, no sé exactamente de cuál parte será la retroalimentación que preguntan. En general, del curso, de esta modalidad, más que nada. Ok, nosotros sí hicimos encuestas de salida en el curso, en los laboratorios y también en los cursos teóricos, en varios de los cursos teóricos hicimos encuestas de salida para ver la percepción de los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, en el curso de laboratorio, pues los estudiantes, algunos pues estaban un poco tristes de no haber podido hacer la parte experimental, ¿verdad? Algunos sí la extrañaron, ¿verdad? Sin embargo, también ellos sienten que aprendieron de cosas de laboratorio también, ¿verdad? Que no fue tampoco un curso tan teórico, ¿verdad? Esa parte de retroalimentación, la parte de los exámenes así, virtuales, realmente los estudiantes al principio pues hay que acomodarse, ¿verdad? Los primeros exámenes que hicimos, y yo me acuerdo que yo llamaba a Arlene varias veces y le decía, estamos en examen los 125, por favor, necesito que esté con nosotros, ¿verdad? Porque todo puede pasar aquí, ¿verdad? Pero yo creo que tanto ellos como nosotros nos fuimos acomodando, ¿verdad? Y acostumbrando, y ya al final los últimos se hicieron muy sin ninguna dificultad, ¿verdad? Los estudiantes se conectaban a Zoom, nos hacían las preguntas, iban resolviendo y el examen se terminaba con suficiente tiempo y no teníamos ningún problema tecnológico en los últimos intentos, ¿verdad? En los primeros intentos sí tuvimos algunas inconvenientes, ¿verdad? Pero yo creo que todo lo fuimos ajustando, los estudiantes estaban bien. Ahí vi que alguien preguntó algo del trabajo asincrónico. En el laboratorio normalmente hay bastante trabajo asincrónico ya de por sí, ¿verdad? Los reportes ellos los hacen totalmente en la casa. Ahora más bien ellos estaban contentos de que los estábamos ayudando a hacer el reporte y además les revisábamos los gráficos antes de que tuvieran que entregar el reporte. Entonces de alguna forma pues tenían una pre-revisión antes de que hacían la
entrega final. Perdón, Gaby, Dígame. yo fui la Carolina Ok. Chávez de ¿Cómo microbiología, está? yo fui la que hice esa pregunta porque me llamó la atención. Digamos que ustedes le subían el video, el estudiante tenía que ver el video fuera de su horario de clases, según entendí, y luego el tiempo de clases se usaba en esas otras actividades. Entonces, a eso iba dirigido, que si no les reclamaron mucho, que tenían que hacer más trabajo, ¿verdad? Fuera de horario, porque, ve, a ver, uno cuando ya ha pasado por ahí entiende que eso es más bien una ventaja, pero cuando uno es el estudiante, no lo ve tan tiende bien. a reclamar que por qué me están poniendo más trabajo del que ya de por sí tenía. Entonces quería saber si tuvieron ese inconveniente y cómo lo manejaron. Vieras que no tuvimos ninguna protesta de eso, pero yo creo que lo que pasa es que nuestras sesiones de laboratorio duran 4 horas y nosotros no estábamos 4 horas en modalidad sincrónico porque estar 4 horas hablando aquí, ¿verdad? Sería demasiado. Entonces nosotros realmente en el horario, los cursos, por ejemplo, eran de 8 a 12, pero la sesión virtual la teníamos de 9 a 10 y media, lo más. Entonces nosotros le vendimos la idea a los estudiantes que el resto del tiempo que hubiéramos durado en el laboratorio, las 4 horas ahí haciendo todo, ahora ellos la tenían que hacer antes. Y en algunas veces, cuando teníamos estos videos, a veces hasta poníamos la sesión sincrónica más tarde, como a las 10 y media. Entonces yo le decía a los estudiantes, los que no pudieron ver el video antes, pues a las 8 de la mañana que hubieran estado en el laboratorio, pues empiezan a ver el video y se dedican ustedes solitos a verlos de 8 a 10 y media, y a las 10 y media ya se reúnen con nosotros y discutimos. Pero yo creo que el hecho de que la sesión sincrónica no durara las 4 horas normales del laboratorio, eso ellos les permitió como sentir que estaba parecido a las condiciones normales. Creí que estaban utilizando las 4 horas en las actividades de reporte y además les asignaban el video. No, las sesiones sincrónicas lo más que eran de 1 hora y media usualmente, porque, bueno, las mismas recomendaciones que ha dado Metix y la universidad, y además para uno mismo, ¿verdad? Este sistema es bastante pesado, ¿verdad? Entonces la sesión sincrónica la hacíamos bastante más corta que lo que hubiéramos durado en el laboratorio. Gracias. No sé si Jessica González nos cuenta como la experiencia de la parte de los estudiantes, qué tipo de retroalimentación, y después Jessica Miranda. Bueno, en el caso de nosotros, los chicos al inicio les costó un poco acostumbrarse a clases asincrónicas. En el caso del curso de embriología, ellos preferían las clases sincrónicas, o sea, como embriología cuesta que ellos vean la tridimensionalidad del embrión y cómo se va formando, ¿verdad? Ciertas estructuras, y es como de las primeras ya materias de la carrera que van viendo. Entonces ellos preferían las sesiones sincrónicas para poder hacer las preguntas, ¿verdad? Y poder interactuar con uno. Además, cuando uno da clases a veces uno hace mímicas, ¿verdad? Y dice cómo se va plegando y cosas así. Entonces, por lo menos en el video ahí intentábamos compensar un poco. Entonces, sí, a nosotros nos pasó con ellos que ellos preferían clases sincrónicas y no asincrónicas, digamos. Ellos preferían que nos viéramos por Zoom todo el rato de la clase. Con los laboratorios sí tuvimos muy buena respuesta con los casos clínicos, porque ellos, y los laboratorios en general, pero más los casos clínicos, porque en esos, como ya hacen referencia a un paciente real, a qué pasa y a lo que ellos van a ver, entonces se emocionan más, se sienten ya más dentro de la carrera y pueden hacer esta relación. Las notas nos pasó como con bioquímica, muy similares. Embriología, la verdad es que es un curso que la nota se la van ganando en el transcurso del curso, no necesariamente en los exámenes también, entonces está como más repartida. Entonces los chicos, la verdad es que tuvimos chicos con muy buenas notas, tuvimos chicos como normalmente se mantienen, ¿verdad? Tuvimos un par de 100s, unos que estuvieron entre 80 y 90, unos que andaban por 70, y sí tuvimos algunos reprobados, pero muy similar a otros años. En el caso, vi que hay una pregunta que estaban haciendo relación con anatomía y las disecciones. Nosotros intentamos hacer laboratorios virtuales en las carreras del área de servicio, porque normalmente las carreras del área del área de la salud, ¿verdad? Todos los cursos de servicio que damos, ellos no tienen que desarrollar disección porque no tienen que desarrollar destrezas manuales para después asistir en una cirugía o demás como los de medicina. Entonces,
pudimos hacer laboratorios virtuales. ¿Cómo los hicimos? La biblioteca tiene una serie de bases de datos de anatomía que de hecho el año pasado también nos pusimos con la biblioteca a ver cómo mejorábamos las que habían. Entonces hay unas de anatomía 3D, hay unas que son de videos con cadáver fresco, hay una que tiene acceso a la mayoría de los libros del Sevier, que es Clinical Key. Entonces la verdad es que hay mucho material. Entonces a todo el resto de las carreras del área de salud se le dan los laboratorios así, se hace una sesión Zoom, o el profesor prepara una presentación con estas imágenes o se ponen los videos y se va explicando lo que uno vería en un video, en una imagen 2D, ¿verdad? En algo 3D para que ellos vean cómo se va moviendo y demás. Se pierde el trabajo del cadáver y eso no es recuperable. Por ejemplo, nuestros chicos de medicina, los de anatomía, tienen ahorita el curso incompleto. Ellos no pueden pasar a anatomía hasta que no disequen, porque no hay manera. O sea, ya se ha visto a nivel nacional y a nivel internacional que anatomía se tiene que enseñar al pie del cadáver. O sea, ellos tienen que aprender disecando, y tienen que desarrollar esta destreza manual. Además, en el momento que uno diseca es cuando más aprende anatomía, en el caso de medicina. Entonces, esa sí no la hemos podido. No se puede, o sea, hay universidades que tienen estas tabletas que son tridimensionales, que se llaman Anatomatch y demás, entonces tienen cortes como de TAC seriados de un cadáver, ¿verdad? Y demás, pero se ha visto cuando llegan a rotar por cirugía, cuando ya hacen sus prácticas clínicas, que el aprendizaje que ellos tuvieron en anatomía no es el mismo. Entonces, por ejemplo, pasó hace mucho tiempo en Italia que ellos habían dejado de utilizar cadáveres para enseñar anatomía. Y ellos llegaron a un momento en donde tuvieron tanto déficit cuando llegaron a las áreas quirúrgicas que dijeron, no, tenemos que devolvernos, y de hecho volvieron a surgir los programas de donación de cuerpos y demás. Entonces, en el caso de nosotros es igual. Sabemos que con las otras carreras del área de salud no es lo ideal, pero no es como el fuerte de sus carreras, ¿verdad? Ellos tienen que tener una base de anatomía, pero no es tanto como en medicina, en donde anatomía es parte de las bases de la carrera, ¿verdad? Que los ayuda a poder saber patologías clínicas y también quirúrgicas. Entonces no podemos darnos el lujo que los estudiantes pasen sin pasar por el laboratorio. Ese sí no lo logramos virtualizar. Bueno, en el caso nuestro, lo que fue, bueno, nosotros teníamos también sesiones sincrónicas y asincrónicas, donde también los estudiantes preferían la parte sincrónica, y tratábamos de tener también un día, porque imagínense que eran 4 días a la semana, entonces dejábamos un día para el trabajo de grupos, para hacer todas estas intervenciones, para hacer, por ejemplo, la visita domiciliar, y siempre, pero junto con el docente. Siempre hubo un acompañamiento, pero así marcado con el docente, para que el estudiante no se sintiera, como digamos, solillo en esta virtualidad nueva. Nosotros fuimos haciendo evaluaciones, hicimos 3 evaluaciones grandes, le pedimos a los estudiantes que nos hicieran un informe con preguntas que se les enviaba, y nosotros sobre esas respuestas íbamos trabajando también, haciendo pequeños cambios que creíamos que eran necesarios, que nos sugerían los estudiantes y los mismos docentes también, ¿verdad? De cosas como íbamos viendo que tal vez era importante cambiar en el momento. En el caso nuestro, las notas también, si se comparan con las de los años anteriores, fueron un poco mejor las de este semestre. No tenemos todavía así como la gran investigación para ver dónde está el secreto, pero bueno, creemos por ahí varias cosas que ya las compañeras han mencionado, que también pues han sido buenas, ¿verdad? Y ha traído pues la virtualidad que ha favorecido. Y en lo que es la parte práctica, sí, desgraciadamente, pues se pierde mucho, sobre todo el contacto directo que tenemos nosotros con el usuario, con el paciente, y por eso fue que tratamos de hacerlo directamente, pues trabajando con una persona adulta mayor, porque eso sí, digamos, ese contacto con la persona, desgraciadamente, no, a través de la virtualidad no se puede
cambiar. Pero como dije también, bueno, ya lo que es la comisión de docencia pasó todas las evaluaciones y yo creo que esto, bueno, no nos han dado los resultados, pero yo creo que eso es algo que estamos esperando para trabajar, digamos, sobre esos aportes que hicieron los estudiantes. Ya tenemos casi listo, bueno, el próximo, estos muchachos de este curso, estos estudiantes son de último año, de quinto año, entonces por dicha ya tenían ya habían tenido ese contacto durante 3 años en prácticas clínicas de otros módulos. Entonces, por ejemplo, había una pregunta ahí de la sonda nasogástrica. Ya ellos habían puesto tanto en simulación varias veces sondas nasogástricas y también lo habían hecho con personas o hasta con niños cuando rotan por la parte pediatría. Entonces, esto fue un complemento y se especifica es una sonda diferente porque es una sonda de otro material y es la que se usa mucho específicamente para la parte de nutrición con el adulto mayor, que tiene una guía metálica para introducirla. Y lo bueno de esta sonda, por ejemplo, es que dura 3 meses puesta en la persona, no como las de los otros materiales que hay que cambiarla cada semana. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que ellos conozcan la diferencia con esta sonda. Pero se trabajó a través de videos que hicieron las mismas compañeras de simulación y también todos los protocolos que tenemos también del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Muchísimas gracias a todas las compañeras, a las compañeras expositoras nuevamente por compartirnos esas experiencias tan valiosas realmente y tan enriquecedoras para nuestra labor en todos los ámbitos, incluso más allá de que los vamos a dar el cierre a esta sala de café, pero les agradecemos muchísimo de parte de METICS y muy especialmente de parte del NIDES. Estamos para servirles ante cualquier consulta, ante cualquier apoyo que podamos brindarles desde las instancias respectivas. Pueden buscarnos también, estamos en redes sociales. En el caso de METICS tenemos el sitio web metix.ucr.ac.cr donde compartimos constantemente materiales de interés para el uso de estas herramientas, entre muchísimos otros. Quiero agradecerles muchísimo y ¿Permitiré una última opinión? Claro, Mario, decinos. Gracias. Es que he levantado la mano 2 veces, pero es muy chiquitilla mi mano seguro y no la vieron. No hay problema. Claro, claro. Qué dicha que me pude conectar con ustedes. Realmente se me hace la boca agua de todo lo que he oído, de las maravillas que han hecho. Una opinión nada más. La UCR entró tarde a esto. Ya tenía la plataforma hace mucho tiempo y realmente nos cogió tarde y después de Semana Santa tuvimos que correr. Sin embargo, lo que veo que han hecho ustedes es maravilloso. Pero quiero decirles que en el área clínica esto está verdísimo, ¿verdad? Y que el apoyo que necesitamos en el área clínica es muchísimo. De los más tecnológicos que conozco en mi hospital, por ejemplo, en el Calderón Guardia, se las ven a palitos para hacer algunas cosas, y ni se digan los que tenemos el pelo blanco y que ya entramos tardísimo a todo esto. Entonces, el apoyo que necesitamos nosotros en área clínica es gigante. Quiero que quede claro que estamos ávidos y obviamente mucha gente está pidiendo ayuda y con Jessica hemos avanzado un montón y con todos los otros compañeros. Pero no se olviden de nosotros, ¿verdad? En la escuela a veces se divide mucho y los muchachos, la formación es una, desde que empiezan y todo lo que ustedes le enseñan en anatomía y fisiología tienen que aplicarlo cuando llegan con nosotros. Y si nosotros no podemos enseñarles bien, aparte de que nuestros cursos no se pueden virtualizar del todo, tienen que estar, como ya lo dijo la compañera de enfermería, con los pacientes. Entonces, yo les agradezco este café. No tenía café, pero ahí me tomé un poco de agua. Pero, por favor, nosotros no solo que lo pidamos, nosotros a veces no lo pedimos porque la gente anda en otra cosa, está ocupada,
vieran las reacciones que tuvimos cuando le dijimos a algunos profesores que tenían que subir clases y grabar clases. Nadie quería hacerlo porque vieron que ellos no. Ustedes saben cómo somos los médicos de atravesados. Entonces, por favor, aunque no lo pidamos, ayúdennos. Necesitamos muchísima ayuda en el área clínica. Muchas gracias. A ustedes, Mario, realmente, muchísimas gracias por compartirnos esas impresiones. Realmente, de hecho, en el área clínica, es uno de los espacios en todo el quehacer disciplinar que tenemos en nuestra institución, que tiene mayor complejidad. Y cuente, Mario, cuente por lo menos, puedo hablar, sé que puedo hablar también por el NIDES, cuente con nosotros, cuente también con nuestra atención y nuestro apoyo para todo lo que requieran. Y eventualmente también nosotros les podemos tocar la puerta a ustedes también, sin que ustedes lo tengan que pedir. Entonces, desde ya estamos para servirles, estamos a disposición de todos y todas ustedes. Hay una cosa interesante, José, que no hemos detallado, perdone, y es que toda esta virtualidad se lleva a cabo gracias a los equipos y el internet que todos los profesores pagan. Es correcto. La universidad va a tener que pensar eventualmente en otra forma, porque en las casas, todo el mundo está trabajando desde las casas y se ocupan los equipos. Yo en el hospital no tengo dónde conectarme, tengo que desplazarme de mi oficina privada o a la casa para poder participar con ustedes o darle una clase a los estudiantes, etc. Entonces, esas son cosas también de hardware y todo esto que vamos a tener que resolver. ¿Podría hacer yo un aporte? Claro, Carmen, por supuesto, adelante. Ok, bueno, mire, yo vine, justamente quise conectarme porque me parece que mi primer formación fue farmacia, pero yo soy docente de artes plásticas y soy ceramista. Es totalmente otro mundo, pero yo tenía una gran curiosidad por saber cómo ustedes habían abordado temáticas que yo decía, necesito escuchar, porque esto me da un gran crecimiento y me da un montón de también aportes para lo que yo estoy haciendo. Porque si yo estoy dando clases de cerámica, también los chicos tienen que saber cómo les voy a enseñar yo torno o en diseño o todo. Y ha sido muy enriquecedor para, gracias Gaby, gracias a las Jessica y gracias José, porque aunque sea de otra disciplina, en realidad voy muy contenta con aportes como por ejemplo la inclusión de los glosarios, que no los había contemplado yo y me parece maravilloso. Y la forma también en que han abordado. Cada uno hemos ido tratando de dar soluciones de muchas formas, pero siempre se encuentra uno con aportes tan enriquecedores como estos. Muchísimas gracias. A usted, Carmen, muchas gracias por esas impresiones y a don Mario también. Realmente los casos que tenemos y los retos que tenemos de cara incluso a este segundo semestre son complejos, pero sepan que realmente puedo decir que estamos juntos en esto y entre todas las disciplinas, entre todas las unidades de apoyo, vamos a intentar darle solución de la mejor manera. Nuevamente decirles que estamos para servirles y de paso invitarlos a nuestras demás actividades, tanto el NIDES como METICS. Vamos a estar desarrollando varias actividades de formación ahorita en las próximas semanas, entonces invitarles a que estén atentos a nuestras redes y a nuestro sitio web, porque vamos a estarles compartiendo varias invitaciones por ese medio. Agradezco, nos esperamos en próximas salas de café. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas